pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras hoy? Bienvenido a este tiempo cerca de Dios. Hoy vamos a entrar en un terreno más desafiante del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Imagínese esta escena. Estamos dentro de la sinagoga de Capernaum, un lugar lleno de debate teológico. Jesús está rodeado de líderes religiosos. Ellos le exigen un milagro como el que Moisés hizo con el maná en el desierto. Pero la respuesta de Jesús no solo los dejó fríos, sino que los escandalizó. Vamos a leer Juan capítulo 6 desde el 47 al 59. Yo por el tiempo solo voy a leer hasta unos versículos y ustedes pueden leer el resto. Dice este texto: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ustedes pueden leer los otros versículos hasta el 59. Jesús les está diciendo: yo soy el pan vivo, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y más adelante en otra parte añade que para tener vida eterna deben comer su carne y beber su sangre. Para nosotros hoy estas palabras nos suenan un poco místicas o nos suenan un poco eclesiásticas, pero pongámonos en los zapatos de aquellas personas, ese pueblo judío del siglo I metido en esa sinagoga. Para ellos esto fue un golpe directo a su cultura y a su religión. La ley de Moisés prohibía estrictamente bajo maldición el canibalismo y el consumo de cualquier tipo de sangre. Así que cuando escucharon a Jesús, sus mentes pensaron literalmente en un sacrificio humano y se horrorizaron. Pero Jesús no suavizó el mensaje, sino que antes lo hizo más fuerte, porque cuando la Biblia traduce la palabra comer, el verbo trogo en griego significa realmente masticar o triturar con los dientes. Lo que Jesús quería era que el mensaje fuera impactante y no estaba hablando de un ritual externo, estaba exigiendo algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué significaba comer y beber a un maestro en el antiguo Medio Oriente? Bueno, eso era una metáfora conocida en la época que significaba absorber, asimilar o interiorizar las enseñanzas de la vida de alguien de forma tan profunda que se convirtiera en parte de su propio ser. Entonces a eso lo llamaban comer y beber. Entonces cuando Jesús habla de su carne y su sangre por separado, cualquier judío pensaba de inmediato en un sacrificio. Jesús les está diciendo: la comida que les dio Moisés, el maná, solo les calmó el hambre por un rato y al final murieron, pero mi muerte en la cruz va a ser el verdadero sacrificio que les dará vida eterna. Entonces, de manera textual, está diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. Ese creer está en un tiempo verbal que significa el que sigue creyendo, es un presente continuo. No es un evento de creer solo un día, sino que es la persona que depende del Señor diariamente. Al final, la gran lección histórica de este pasaje es que la fe no es algo superficial. Masticar el pan de vida significa que no podemos ser cristianos de domingo, que solo escuchan de Jesús por encima y ni siquiera aplican lo que Jesús dice. Significa asimilar a Cristo en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestros momentos de dolor, en nuestras alegrías. Significa consumir su palabra hasta que cambie nuestra forma de pensar y de vivir. Que Cristo se haga parte integral de nuestro ser y entonces nos ganemos ese nombre que nos ha dado la Biblia, cristianos. Hoy hay una pregunta en la que debemos pensar. ¿Nos estamos alimentando de todo lo que el mundo ofrece y que además perece? ¿O nos estamos alimentando de la vida de Jesús cada día? Porque solo Él como tal puede darnos vida eterna, no solo por mencionar su nombre, sino por triturarlo, es decir, alimentarme de Él, inicialmente a través del arrepentimiento, aceptar a Jesús, entregarle mi vida plenamente a Él y que Él gobierne dentro de mi ser, pero además alimentarme de su Espíritu, alimentarme de su palabra para que mi vida sea transformada
y cada día yo pueda parecerme a Jesús. La salvación es solamente el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz, pero para aquellos que creen en Él y permanecen creyendo. Te animo para que creas en el Señor, pero para que le entregues tu vida, te alimentes del verdadero pan de vida que es Jesucristo. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.